La teoría del self. A lo largo de la historia de la psicología, son muchos los psicólogos que han formulado teorías de la personalidad. Abraham Maslow, junto a Carl Rogers, son los máximos exponentes de lo que se conoce como la tercera fuerza de la psicología, el humanismo, que es, sin duda, una de las corrientes de pensamiento más importante de la psicología. El humanismo ve a la persona desde una visión holística y positiva, donde el centro de atención es la experiencia subjetiva del sujeto. Las personas son seres con un rol activo que tienen la capacidad de desarrollarse y dar forma a su mundo interno y externo. Carl Ramson Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, Estados Unidos, muriendo el 4 de febrero de 1987. Este fue un promotor del enfoque humanista en psicología junto a Abraham Maslow. Rogers publicó en 1939 su primer libro, The Clinical Treatment of the Problem Child. Gracias a esta publicación, obtuvo una cátedra de psicología clínica en la Universidad Estatal de Ohio. Años después, fundó las bases para el movimiento de la psicología humanista. Esto quedó consignado en su libro Counseling and the Psychotherapy, 1942. Además, adelantó sus estudios en terapia centrada en el cliente. En 1951, escribió su obra magna, en la cual muestra su teoría básica, la terapia centrada en el cliente. Entre otras de sus obras se conocen El proceso de convertirse en persona, en 1961, y Una manera de ser, en 1980. Fundamentos. Su teoría es clínica, basada en años de experiencia con el trato directo a pacientes. Lo primero es que Rogers considera a toda persona como buena y sana, o por lo menos no la considera mala o enferma. Su teoría se centra en las elecciones individuales, porque enfatiza el libre albedrío y la autodeterminación que tiene cada individuo para convertirse en la mejor persona que puedan llegar a ser. Descripción de la teoría. Se fundamenta en el potencial de crecimiento de individuos sanos y contribuyó enormemente a la comprensión del self, el sí mismo, el yo. Este término, dentro de la teoría, implica el cambio en el sí mismo y nació de los pacientes que mencionaban que no estaban seguros de estar sintiendo su verdadero yo. El sí mismo ideal es lo que la persona anhela hacer y al cual se le asigna un valor superior. Es el modelo al que se dirigen todos los esfuerzos. El sí mismo real es diferente. Contiene las cualidades verdaderas o reales de las personas. Es la percepción de lo que somos. Sin embargo, cuando existe discrepancia entre el self ideal y el self real, entra en una experiencia de conflicto conocido como incongruencia, en el que la persona tendrá tendencia a orientarse por la angustia, la insatisfacción y la disconformidad. Cuando una persona es incongruente, experimenta el sí mismo real como una amenaza. Para impedirlo, los mecanismos de defensa distorsionan y niegan la experiencia. Para Rogers, la incongruencia es la neurosis, estar fuera de sintonía con el propio yo. Otro concepto de Rogers son los mecanismos de defensa, en donde en una situación de incongruencia entre la propia imagen y la experiencia inmediata de la persona se le presenta una situación amenazadora. Por ejemplo, si a una persona se le ha enseñado a sentirse poco valorada cuando no obtiene 10 o la mejor calificación posible y como consecuencia no se siente un buen estudiante. Entonces, cuando se enfrenta a un examen, dicha incongruencia aflora y se convierte en amenazadora. Por otra parte, si existe congruencia entre el autoconcepto de la persona y aquello a lo que aspira, hay posibilidades de alcanzar un bienestar y estabilidad psicológico, puesto que una elevada congruencia produce mayor autoestima y una vida emocional saludable. Carl Rogers, en su teoría, pone énfasis en la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas.
dice que la personalidad de las personas puede analizarse según cómo se acerca o se aleja de lo que considera un individuo altamente funcional. Rogers afirmaba que todas las personas podían conseguir sus objetivos y deseos en la vida, y cuando lo hacían, la autorrealización había tenido lugar. Una persona autorrealizada está en contacto con la experiencia interna que de manera inherente produce crecimiento, el proceso de valoración orgánica, la cual es una guía subconsciente que evalúa el potencial de crecimiento de la experiencia. Acerca a la persona a experiencias que producen crecimiento y la aleja de la que los inhibe. Es entonces la experiencia interna, más que las reglas externas, la que dirige las elecciones. A las personas que son capaces de autorrealizarse se les conoce como plenamente funcionales, es decir, que tienen contacto con el aquí y ahora, están en continuo proceso de crecimiento y cambio. Rogers menciona 5 características que debe tener una persona plenamente funcional como signo de salud mental. Apertura a la experiencia. Es receptiva a los sucesos subjetivos y objetivos de la vida. Percibe de manera precisa dichos acontecimientos. En este sentido, podríamos decir que esa persona tiene una conciencia expandida. Vivencia existencial. Muestra una tendencia creciente a vivir en plenitud cada momento. La experiencia cambia y cada momento permite emerger al sí mismo, cambiado posiblemente por la nueva experiencia. Confianza orgánica. Confían en cada momento en su experiencia interna para guiar su conducta. La persona percibe sin distorsión las necesidades internas, las emociones y varios aspectos de la situación social. Experiencia de libertad. Reconoce el libre albedrío en sus acciones y asume las responsabilidades de las oportunidades que se le brindan. Experimenta su libertad para elegir. Creatividad. En cada momento encuentran nuevas formas de vivir, en lugar de... Relación con el desarrollo socioemocional. El self se compone del self real, que es como una persona se ve a sí misma en realidad, y el self ideal, que es la imagen de lo que una persona desearía ser. La relación entre estos dos aspectos del self pueden influir significativamente en el bienestar emocional de una persona. Es decir, la aceptación incondicional implica que una persona es valorada y aceptada sin condiciones. Esta aceptación, especialmente de figuras importantes como padres y maestros, es fundamental para el desarrollo socioemocional saludable. Cuando las personas se sienten aceptadas sin juicio, pueden explorar y aceptar sus propias emociones y experiencias, lo que facilita su crecimiento personal y emocional. Un self congruente y un autoconcepto positivo, que son promovidos por la aceptación incondicional y la empatía, ayudan a las personas a desarrollar resiliencia. La resiliencia, o la capacidad de adaptarse y superar las adversidades, está estrechamente ligada a un self fuerte y congruente. La teoría de Rogers sugiere que el apoyo emocional y la aceptación incondicional son esenciales para el desarrollo de esta resiliencia. Todo esto conlleva al fomento de nuestra autoestima ligada al autoconcepto y el desarrollo de habilidades socioemocionales como la autorregulación, la toma de perspectivas, desarrollándose en un entorno que promueve la aceptación y la congruencia del self. La congruencia entre el self real y el self ideal, junto con la aceptación incondicional positiva y la empatía, son fundamentales para el bienestar emocional y social. Un entorno que apoya estos principios facilita el desarrollo de un self saludable y de habilidades socioemocionales, contribuyendo así al crecimiento y adaptación personal. En el contexto educativo, esto se traduce en estudiantes que se sienten aceptados y comprendidos, capaces de explorar y expresar sus emociones de manera genuina.
Esta autenticidad promueve un ambiente propicio para el crecimiento personal y el desarrollo de relaciones saludables con los demás, fundamentales para el desarrollo socioemocional positivo. Por otro lado, la incongruencia entre el self real y el self ideal puede desencadenar conflictos internos y emocionales. En el ámbito educativo, los educadores enfrentan el desafío de reconocer y apoyar a los estudiantes que atraviesan este tipo de conflicto, proporcionando un espacio seguro y de aceptación donde puedan explorar y reconciliar sus identidades personales. Al facilitar este proceso de autorreflexión y aceptación, los educadores pueden contribuir significativamente a un desarrollo socioemocional más equilibrado y resiliente entre sus estudiantes. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Carl Rogers. Gracias por explorar la teoría del self con nosotros. Hasta la próxima.